Bla. Ascensión de la emperatriz. El legado de Gwendolyn. Pulsa el botón. Me gusta si crees en el poder transformador de la justicia kármica y suscríbete a nuestro canal para más historias que te emocionarán hasta el alma. En el deslumbrante lanzamiento del Aria Sky Lounge, Preston Holloway alzó su copa de champán. Por mi brillante nueva esposa, Bianca, bramó, sonriendo a un periodista de Ciudad en Status Magazine. Mi exesposa, ella sigue preparando café rancio en esa cafetería destartalada que tanto amaba. Se llama Mejora, caballeros. Hay que deshacerse del lastre para volar. 5 millas de distancia, en esa misma cafetería, Gwendolyn estaba de hecho limpiando la máquina de espresso. También estaba atendiendo una llamada de un bufete de abogados de élite, una llamada que convertiría la mejora de Preston en la degradación más grande y humillante de la historia financiera. Su ex no solo preparaba café, estaba a punto de ser dueña de la empresa que tostaba los granos para todo el continente. El rincón de la cafetería era el santuario y la prisión de Gwendolyn. Era un pequeño café en apuros, en una calle que los algoritmos de optimización habían olvidado. El ladrillo estaba expuesto, el café era bueno y los clientes habituales eran silenciosos. Gwendolyn había invertido su acuerdo de divorcio, lo poco que quedaba después de que los abogados de Preston terminaran, para mantenerlo a flote. Era lo único que era verdaderamente suyo. Preston lo había despreciado. «Es pequeño, Jen», solía decir, arreglándose su corbata de diseñador en el reflejo de la vitrina de pasteles. «Es para gente pequeña. Nosotros no somos gente pequeña». Resultó que solo hablaba por sí mismo. Un martes lluvioso, el timbre de la puerta sonó, trayendo una ráfaga de aire frío y un olor que Gwendolyn no había percibido en 6 meses. La empalagosa y costosa mezcla del perfume característico de Bianca y la insoportable arrogancia de Preston. Gwendolyn se congeló, con la mano a mitad de camino limpiando una taza. «Preston», decía Bianca, con su voz aguda y penetrante. «¿Esto es? ¿Aquí es donde pasaste 5 años? ¡Oh, es pintoresco!». La última palabra era un insulto. «Te lo dije, cariño, un pequeño proyecto de pasión». Preston se pavoneó hasta el mostrador, sin mirar a Gwendolyn, sino a su reflejo en la máquina de espresso. Llevaba un reloj nuevo, uno que Gwendolyn reconoció de un anuncio de revista. Costaba más que los ingresos mensuales del rincón. «Gwendolyn», dijo, finalmente reconociéndola. No usó su nombre como un saludo, lo usó como una etiqueta de espécimen. «¿Todavía estás aquí?» «Es mi café, Preston. ¿Dónde más estaría?» Su voz era firme, practicada. Había ensayado este momento en sus pesadillas. «Bueno, las cosas están sucediendo para nosotros. Cosas grandes», dijo Preston, acercando a Bianca por la cintura. Bianca, una mujer que parecía haber sido ensamblada por un equipo de estilistas de alta gama, se pasó una mano por su cabello platino y examinó sus uñas. «Solo queríamos pasar», interrumpió Bianca. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Estamos registrando nuestros regalos de boda y estábamos por el vecindario. Estamos en Cartiers, por supuesto. Es tan difícil elegir». Gwendolyn se agarró al mostrador. «¿Qué quieres, Preston?» «Solo un café, por los viejos tiempos». Sonrió, un destello de dientes blancos. «Y bueno, para mostrarle a Bianca de dónde vengo, mis humildes comienzos». Estaba construyendo una narrativa, la que había estado hilando para su nuevo y rico círculo social, de que era un hombre hecho a sí mismo, que trágicamente se había casado por debajo de sus posibilidades, un error que ahora había corregido. La verdad, que los escasos ahorros de Gwendolyn
Habían pagado su alquiler mientras él hacía networking durante 2 años. Que ella había coescrito el plan de negocios para su primera startup fallida. Era un detalle inconveniente que él había borrado. «Un café solo», dijo Gwendolyn, girándose hacia la máquina. El silbido de la varita de vapor era el único sonido. «¿Sabes?», continuó Preston, su voz más fuerte, hablando para los 2 clientes habituales en la esquina. «Me alegro de que hayas mantenido este lugar. Es importante conocer tu nivel. Bianca ahora. Bianca es diferente. Su padre está en la junta de... Bueno, no conocerías la empresa. Ella acaba de conseguirnos una invitación al baile del gobernador. Nosotros». Estaba presumiéndole a ella, la mujer que todavía tenía una pequeña cicatriz en la mano de cuando se había quemado cocinándole una cena de celebración, cuando él consiguió su primer trabajo de verdad. «Qué bien por ti», dijo Gwendolyn, colocando la taza en el mostrador. «Serán $4». Preston soltó una risa corta y perruna. «Oh, Jen, sigues contando céntimos». Arrojó un billete de $100 al mostrador. «Quédate el cambio. Cómprate algo bonito. Un delantal nuevo, quizás». Bianca rió. «No seas malo, cariño. Quizás esté ahorrando para un billete de autobús». Gwendolyn miró el billete de $100, luego la cara engreída de Preston. Sintió el familiar escozor detrás de sus ojos, el ardor de la humillación. Empujó el billete de vuelta. «Invita a la casa, por favor, vete. Como quieras». Preston se encogió de hombros, cogiendo el café. Dio un sorbo y puso una mueca. «Ugh, tan amargo como siempre». Le hizo un gesto a Bianca. «Vamos, cariño, salgamos de esta cápsula del tiempo. Tenemos una degustación en la Ciele». Mientras salían, Bianca se detuvo en la puerta. «Oh, y Gwendolyn, intenta alegrarte por él. No todos tienen la oportunidad de ver a su exmarido ganar tan completamente». El timbre sonó de nuevo. Se habían ido. Gwendolyn se quedó allí un minuto completo, con las manos temblorosas. El billete de $100 seguía en el mostrador, un insulto blanco y crudo. Lo recogió, caminó hasta el tarro de propinas para su único empleado, un estudiante universitario llamado Leo, y lo metió dentro. Se apoyó contra la pared trasera, conteniendo la respiración. No solo estaba desolada, estaba exhausta. Preston no solo la había dejado, estaba tratando activamente de borrarla, de reescribir su historia con ella como la perdedora patética y pueblerina que él se había visto obligado a soportar. Él no tenía idea. Ella no tenía idea. Esa misma tarde, a 3,000 millas de distancia, un anciano con cara de halcón y un imperio valorado en $50,000 millones acababa de dar su último y trabajoso aliento. Y con ello, el mundo entero de Gwendolyn estaba a punto de ser reescrito. Los 3 días siguientes fueron un borrón de lluvia y rutina. Gwendolyn fregó el café, equilibró las cuentas y evitó mirar su teléfono. La visita de Preston y Bianca había sido un acto calculado de crueldad, diseñado para desequilibrarla. Había funcionado. Se sentía pequeña, insignificante y atrapada por el olor a café viejo. El viernes por la tarde llegó a su pequeño apartamento, encima de un bullicioso restaurante vietnamita. El olor a pho y anís estrellado era un consuelo constante. Revisó su buzón, sin esperar nada más que facturas de servicios y correo basura para el ocupante. En cambio, había un sobre. Era grueso, blanco cremoso y se sentía pesado, como si estuviera hecho de algodón tejido, no de papel. Su nombre y dirección estaban escritos no por una impresora, sino con una caligrafía nítida y negra. La dirección del remitente era simple:
Kensington y Lowe, LLP, 1 Plaza Center, Nueva York. Nunca había oído hablar de ellos. Asumió que era una nueva y agresiva agencia de cobranza para una de las deudas pendientes de su café. Con un suspiro, lo abrió. No era una factura, era una carta, de un párrafo de largo, en el mismo papel, increíblemente caro. Estimada señora Gwendolyn Holloway, le escribimos en nombre del patrimonio de nuestro cliente, el señor Arthur Pembroke. Requerimos su presencia inmediata y confidencial para un asunto de profunda y urgente importancia relacionado con su fallecimiento. Por favor, póngase en contacto con la oficina del señor Lawrence al número que aparece a continuación para concertar una consulta segura a su primera conveniencia. Debemos insistir en que no hable de esto con nadie. La carta era fría, formal y aterradora. Arthur Pembroke. El nombre le sonaba vagamente familiar, como un edificio o una universidad que no podía ubicar. Lo buscó en Google. Su teléfono casi se le escapa de la mano. Arthur Pembroke no era un edificio. Era un hombre, una leyenda. El magnate recluso. La sombra de Wall Street. Los artículos estaban en todos los principales sitios de noticias. El industrial multimillonario Arthur Pembroke muere a los 92 años. El imperio Pembroke en el caos. ¿Quién heredará? No se conocen herederos para una fortuna de $50,000 millones. Esto era un error, una broma cruel y elaborada. Quizás Preston lo había montado. Otra forma de burlarse de ella. Mira, Jen, un multimillonario falso te quiere. Su teléfono sonó y ella saltó, derramando su té. El número estaba bloqueado. Contestó. «¿Hola? Es la señora Gwendolyn Holloway». La voz era profunda, culta, y resonaba con una autoridad que solo había oído en las películas. «Sí, ¿quién es?» «Mi nombre es Matthew Lawrence. Soy el socio principal de Kensington & Lowe, y fui el abogado personal del señor Arthur Pembroke. ¿Recibió nuestra carta?» «Yo. Acabo de abrirla. Esto tiene que ser un error. No conozco a ningún Arthur Pembroke». «Él la conocía, señor Holloway. O más bien, sabía de usted. La ha estado buscando durante los últimos 20 años». Gwendolyn se hundió en su sofá gastado. «¿Buscándome a mí? ¿Por qué? Yo no soy nadie. Dirijo una cafetería». «Usted no es nadie», dijo el señor Lawrence, con un tono de seriedad en su voz. «Usted es, para ser precisos, su nieta». La habitación se inclinó. Gwendolyn se agarró al teléfono. «Eso es imposible. Mis padres están muertos. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años. Era camarera. No tenía nada. Estuve en casas de acogida hasta que fui adoptada. Sí, sus padres adoptivos, los Holloway, fueron un trágico accidente», dijo Lawrence, y Gwendolyn se estremeció. Él no era su padre adoptivo. Él era el de Preston. Ella simplemente había conservado el apellido. Nunca había tenido una familia a la que regresar. «No, ese es el apellido de mi exmarido. Mi apellido de soltera era... ni siquiera lo sé. Fui Jane Doe en el sistema por un tiempo». El nombre de su madre era Laura Ann Pembroke, dijo el señor Lawrence, y el nombre la golpeó como un golpe físico. Ella era la única hija del señor Pembroke. Huyó de la familia a los 19 años. No quería saber nada de la riqueza. Conoció a su padre, la tuvieron a usted, y ella falleció de neumonía poco después. Usted se perdió en el sistema. Su abuelo, el señor Pembroke, ha gastado una fortuna tratando de encontrarla. La localizó, definitivamente, hace 2 semanas. Falleció antes de poder conocerla. Gwendolyn estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Una madre con un nombre, una familia, un abuelo. «No entiendo», susurró.
¿Qué significa esto? Significa, señorita Holloway, que usted es la única y legítima heredera de Pembroke Global. Todo el patrimonio, los bienes raíces, las propiedades, las acciones, las islas privadas, todo. Única heredera. El testamento del señor Pembroke es muy específico. Se lo dejó todo a usted. Gwendolyn pensó en la cafetería. En el café de $4 que casi le había cobrado a Preston. Pensó en el billete de $100 en el tarro de propinas. Empezó a reír, un sonido histérico y ahogado. Señorita Holloway, ¿está usted bien? Señor Lawrence, dijo, recomponiéndose. Preston, mi exmarido, estaba en mi café. Él me dijo que debería comprar un delantal nuevo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Bueno, dijo el señor Lawrence, su voz pasando de acero a algo casi como granito cálido. Parece, señorita Holloway, que pronto estará en posición de comprar toda la industria textil. Un coche estará en su apartamento mañana por la mañana a las 9. Tenemos mucho trabajo que hacer. 2. El secreto del legado y el enemigo oculto. El coche que llegó no era un coche. Era una fortaleza negra y reluciente sobre ruedas. Un Bentley que parecía más un vehículo diplomático. Se deslizó hasta detenerse frente a su apartamento, y un hombre con un elegante traje negro salió, abriéndole la puerta. El olor a pho fue reemplazado por el olor a cuero cocido a mano y dinero antiguo. Las oficinas de Kensington y Lowe estaban en el piso 80 de una torre de cristal y acero que rascaba las nubes. Gwendolyn, con sus mejores pantalones negros y una blusa sencilla, se sentía como un gorrión que había volado a una turbina eólica. El señor Lawrence, en persona, era exactamente como su voz había sugerido. Alto, impecablemente vestido, con ojos amables y agudos que parecían verlo todo. No le estrechó la mano. La tomó, un gesto que era a la vez acogedor y posesivo. «Señorita Holloway», dijo, señalando una vasta sala de juntas. «Por favor, tenemos mucho que discutir». Durante las siguientes 4 horas, el mundo de Gwendolyn fue deconstruido y reensamblado. No era solo Gwendolyn, la dueña del café. Era, como dijo el señor Lawrence, la mujer más poderosa y vulnerable del país. Él se lo explicó todo. Pembroke Global no era una sola empresa. Era una hidra. Poseía operaciones mineras en Australia, laboratorios farmacéuticos en Alemania, rutas marítimas, patentes tecnológicas y vastas extensiones de bienes raíces. Su abuelo era un hombre muy reservado, muy brillante y muy despiadado, explicó Lawrence, mostrándole un organigrama que parecía una telaraña. No confiaba en nadie, especialmente en su propia junta. ¿Y me dejó todo esto a mí? ¿A una extraña? Usted no es una extraña. Usted es su sangre, dijo Lawrence, simplemente. Su hija Laura fue el gran amor y la gran tragedia de su vida. Al encontrarla a usted, la encontró a ella de nuevo. Vio esto como una oportunidad para corregir el pasado. Luego vino el giro. Sin embargo, dijo Lawrence, entrelazando sus dedos, hay una complicación significativa. Su testamento contenía una cláusula de liderazgo, explicó. Arthur no solo quería que ella tuviera el dinero, quería que ella dirigiera la empresa. Había visto lo que sucede con la riqueza heredada cuando los herederos son débiles. Tiene 30 días, a partir de hoy, para asumir formalmente la presidencia de la Junta de Pembroke Global. Debe ser ratificada por una mayoría de votos. ¿Y si no lo hago? ¿Si solo quiero venderlo todo y, no sé, abrir una cadena de cafés? La expresión del señor Lawrence se ensombreció. Si no consigue el voto, o si se niega, todo el patrimonio, cada dólar, cada edificio, cada acción, se liquidará automáticamente
y se transferirá a la Fundación Pembroke para el futuro. Y el hombre que dirige esa fundación es el hombre que actualmente es el director de operaciones de Pembroke Global, un hombre llamado Roland Baxter. ¿Eso es malo? Roland Baxter, dijo Lawrence, es una víbora. Su abuelo lo despreciaba, pero no podía desbancarlo. Ha estado incrustado en la empresa durante 20 años, construyendo su propia base de poder. Es, de hecho, quien ha estado bloqueando sistemáticamente los intentos de su abuelo de encontrarla. Sabía que si usted era encontrada, sus propias ambiciones se desvanecerían. Esperaba ser nombrado CEO tras la muerte de Arthur. Este testamento lo ha enfurecido. Entonces, intentará detenerme, dijo Gwendolyn. La niebla del shock comenzaba a disiparse, reemplazada por un frío temor. Ya está intentando detenerla. La Junta le es leal. La ven a usted como, perdone, como una broma, una camarera, como seguramente la llamarán los tabloides, que ha tropezado con una corona. No votarán por usted, votarán por Roland. Gwendolyn se puso de pie y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo de ella, un reino de hormigón. Su reino, aparentemente. Me llamó broma, dijo en voz baja. Preston, mi exmarido. Él y su nueva prometida trabajan en ese mundo, el mundo de las juntas y las galas. Creen que no soy nada. Se volvió hacia el señor Lawrence. Dijo que mi abuelo era despiadado. Quería que yo dirigiera esto, no solo que lo tuviera. Así es. Y este Roland Baxter es una víbora y está entre lo que mi abuelo quería para mí y yo. Sí. Gwendolyn respiró hondo. El olor a granos de café y leche al vapor parecía una vida lejana. De acuerdo. 30 días. ¿Qué hago primero? Una sonrisa lenta y lobuna se extendió por el rostro del señor Lawrence. Primero, la sacamos de ese apartamento. Ahora es un objetivo de alto valor. A partir de este momento, tiene un equipo de seguridad completo. Presionó un botón en su intercomunicador. Segundo, comenzamos su educación. Tiene 3 semanas para aprender lo que se tarda toda una vida en los negocios. Y tercero, la presentamos al mundo, pero no como una nieta perdida. La presentamos como una reina. Fue trasladada, no a un hotel, sino al penthouse de su abuelo. Era un palacio triplex, con vistas a Central Park, atendido por personas que no hablaban, a menos que se les hablara. Su armario estaba lleno de ropa de marcas que no podía pronunciar, todo de su talla. Un equipo descendió, un estratega corporativo, un entrenador de medios, un historiador del imperio Pembroke. Se le enseñó a caminar, a sentarse, a entrar en una habitación. Pero, sobre todo, se le enseñó a luchar. Ella devoró los informes de la empresa. Era inteligente. Siempre había sido inteligente. Simplemente nunca había tenido los recursos. Encontró las huellas dactilares de Roland Baxter por todas partes. Tratos turbios, subsidiarias que parecían no llevar a ninguna parte, enormes honorarios de consultoría pagados a holding companies que él controlaba en secreto. No era solo una víbora, era un parásito, y había estado desangrando a Pembroke Global durante años. No solo está tratando de quedarse con la empresa, señor Lawrence, dijo en el 6º día, señalando un libro de contabilidad. La ha estado robando a ciegas. Lo sé, dijo Lawrence, pero nunca pudimos probarlo. Arthur no pudo. Es demasiado inteligente. No es inteligente, dijo Gwendolyn, con voz fría. Simplemente es arrogante. Cree que nadie está mirando. Nunca me esperó a mí. Es el club de golf y el anuncio inesperado. Mientras Gwendolyn estaba en su jaula dorada, aprendiendo el arte de la guerra, Preston Holloway estaba en su propia trampa. Su nueva vida con Bianca era un castillo de naipes, y el viento estaba levantando.
Las conexiones de Bianca eran reales, pero eran sociales, no financieras. Su padre estaba en una junta. Sí, la junta del club de Yates local. El dinero que estaban mostrando era crédito. La innovadora startup tecnológica de Preston era poco más que una oficina alquilada y un logotipo elegante, y su financiación inicial se estaba agotando. Necesitaba desesperadamente un nuevo inversor importante, y para conseguirlo, necesitaba proyectar éxito, riqueza y estabilidad. Su objetivo era el torneo anual de golf de fundadores e inversores en el exclusivo club de campo Oakview. Era un evento de $50,000 el plato, y había utilizado los últimos activos líquidos de su empresa para comprar un foursome. Estaba en el hoyo 18, emparejado con un capitalista de riesgo llamado Gregory Shaw, un hombre que podía hacerlo o deshacerlo. Entonces, Preston, dijo Shaw, alineando un putt, tus números parecen agresivos. Estás quemando dinero demasiado rápido. ¿Cuál es tu plan de contingencia? ¿Cuál es tu garantía personal? Preston forzó una carcajada. ¿Garantía? Gregory, vivo y respiro esta empresa, pero no estoy preocupado. Mi nueva esposa, Bianca, tiene una cartera que te haría llorar. Estamos sólidos. Somos una power couple. ¿En serio? Dijo Shaw, sin parecer impresionado. Ya lo creo, dijo Preston, inflando el pecho. ¿Sabes? Es curioso. Mi exesposa, Gwendolyn, que Dios la bendiga. Una chica dulce, pero cero ambición. Cero. Está dirigiendo una pequeña cafetería, limpiando mesas. ¿Te lo imaginas? Tuve que deshacerme de ese lastre. Necesitaba a alguien que pudiera volar conmigo. Un activo, no un pasivo. Bianca, que estaba esperando en la casa club, saludó con la mano. Llevaba una pulsera de tenis que Preston sabía, con una aprensión nauseabunda, que no podía pagar el pago mínimo. Tuve que mejorar, continuó Preston, bajando la voz a un tono conspirador, de hombre a hombre. Bianca, ella entiende la ambición. Ella conoce el juego. Mi ex, ella sería feliz con una valla blanca y una camioneta de 20 años. Yo estoy construyendo un imperio. No puedo tener un ancla. Un ancla, repitió Shaw, de forma poco comprometida, mientras embocaba su putt. Mientras entraban en la casa club, los televisores estaban sintonizados con las noticias financieras. El murmullo era eléctrico. La noticia más grande de la década, decía una presentadora. La fortuna de $50,000 millones de Arthur Pembroke no se destinará, como se asumía, a la caridad. Fuentes confirman que se ha localizado a una nueva heredera. $50,000 millones, susurró Preston, con los ojos muy abiertos. Le dio un codazo a Bianca. ¿Te imaginas lo que podría hacer con solo una décima parte de eso? La heredera, continuó la reportera, ha sido mantenida en secreto por el patrimonio Pembroke. Todo lo que sabemos es que es una mujer, una pariente consanguínea directa, y será revelada en la gala filarmónica de este viernes, que Pembroke Global ha patrocinado durante 50 años. Es la comidilla de la ciudad. Esta mujer misteriosa está a punto de convertirse en la persona más rica del mundo. Una mujer, dijo Bianca, bebiendo su mimosa. Probablemente alguna horrible real europea con cara de caballo. Preston no escuchaba. Estaba mirando la pantalla, su mente acelerada. La gala filarmónica. Él conocía ese evento. Era la cúspide absoluta de la temporada social. Si él y Bianca pudieran ser vistos allí, haciendo networking, podría salvar su empresa. «Bianca», dijo, agarrándole el brazo, «tenemos que entrar». ¿Entrar? Preston está agotado. La lista de espera es de 1 año. No me importa. Llama a tu padre. Llama a todos.
Tenemos que estar en esa gala. Si puedo estar en la misma habitación que la nueva heredera de Pembroke, solo un hola podría cambiarlo todo. Preston Holloway era un hombre que presumía de su nueva esposa, después de haber insultado a la anterior, y ahora estaba desesperada y patéticamente tratando de entrar en una habitación, sin saber que la exesposa a la que acababa de llamar Ancla era la persona que era dueña de la habitación, la orquesta y el edificio en el que todo se encontraba. El baile de las máscaras y la reina revelada. Las 2 semanas previas a la gala filarmónica fueron las más intensas de la vida de Gwendolyn. Operaba con 4 horas de sueño, impulsada por la adrenalina y una furia creciente y fría. No solo estaba aprendiendo, estaba elaborando estrategias. El señor Lawrence era su general, pero Gwendolyn estaba demostrando ser una táctica nata. Descubrió que los honorarios de consultoría de Roland Baxter se canalizaban a una empresa fantasma en las Islas Caimán. Pero él era inteligente. La propiedad estaba oculta detrás de capas de velos corporativos. No podemos probar que sea él, dijo Lawrence, frustrado. No tenemos que hacerlo, dijo Gwendolyn, mirando un mapa de los activos globales de Pembroke. Está usando barcos propiedad de Pembroke para mover lo que sea que esté moviendo, para obtener el dinero a las Caimán. Se está aprovechando de nuestra propia cadena logística, pero no está pagando por el envío. No está pagando los aranceles y tampoco está declarando las mercancías. Lo ha estado compensando, respiró Lawrence, con los ojos muy abiertos. Ha estado robando servicios. Ha estado robando millones en servicios, corrigió Gwendolyn. Es arrogante. Ha estado falsificando los manifiestos de envío. Si comparamos los registros de combustible con los manifiestos, encontraremos los barcos fantasma. Encontraremos el dinero. Lawrence la miró con un respeto nuevo y profundo. Señorita Pembroke, usted es, sin duda, la nieta de su abuelo, pero la batalla más grande era la gala. Esto no era una fiesta, era una coronación. Roland estará allí, advirtió Lawrence. Toda la junta estará allí. Vienen a ver el espectáculo. Esperan no quedar impresionados. Esperan que usted sea pequeña. Lo sé, dijo Gwendolyn. He sido pequeña toda mi vida. Creo que estoy bastante cansada de ello. La noche de la gala, Gwendolyn estaba en el penthouse, mirándose en un espejo de suelo a techo. La mujer que la miraba era una extraña. Su cabello, que solía atarse en una sencilla coleta, ahora era de un rico y profundo castaño rojizo, peinado en elegantes y poderosas ondas. El vestido no era un vestido, era una armadura. Un vestido de terciopelo azul zafiro oscuro, que era a la vez clásico y severo. Alrededor de su cuello había una única joya sacada de la bóveda de Pembroke, un asombroso collar de diamantes y zafiros que había pertenecido a su abuela. Parecía poderosa. Se sentía poderosa. Todos están aquí, dijo el señor Lawrence, entrando en la habitación con un smoking. Roland Baxter está reinando en las escaleras, riendo. Parece muy seguro. Que lo haga, dijo Gwendolyn. No lo estará al final de la noche. El coche está listo. Mientras caminaba por el lobby, su equipo de seguridad, 6 hombres grandes con trajes discretos, la flanqueaban. La prensa fue retenida por cuerdas de terciopelo, un mar de flashes. ¿Quién es ella? Es ella. No es la heredera, ¿verdad? Ella no los miró. Mantuvo la vista al frente, subió al coche y exhaló. Mientras tanto, en la gala, Preston y Bianca lo habían logrado. Después de una humillante y suplicante llamada telefónica, el padre de Bianca había movido un hilo con el catering. No eran invitados, eran patrocinadores. Tenían entradas de tercera categoría que les permitían entrar al lobby,
pero no al salón de baile principal. «Esto es humillante», susurró Bianca, tirando de su vestido, que era de la temporada pasada. «Estamos detrás del pilar. Solo sonríe y haz networking», le susurró Preston, escudriñando la sala. «Se supone que la nueva heredera está aquí. Encuéntrala. Necesitamos encontrarla». Él estaba buscando a una mujer mayor, con cara de caballo y algún tipo de nobleza europea. Estaba escudriñando a la multitud en busca de tiaras, de acentos europeos. A las 9 de la noche, el director de la Filarmónica subió al escenario. El gran salón quedó en silencio. «Señoras y señores», dijo el director, su voz resonando. «Esta noche es una noche especial. Estamos aquí para honrar el legado de nuestro más grande benefactor, Arthur Pembroke. Y esta noche tenemos el honor de presentar, por primera vez, a la nueva presidenta de la Junta de Pembroke Global, la mujer que llevará ese legado al futuro». Roland Baxter, de pie cerca del escenario, sonrió y aplaudió, listo para dar la bienvenida a la niña a la que pronto depondría. Preston y Bianca estiraron el cuello, atrapados en la puerta, desesperados por un vistazo. «Por favor, den la bienvenida a la señora Gwendolyn Pembroke». El nombre resonó en el gran salón. Gwendolyn Pembroke. Para Preston, el tiempo se detuvo. Los sonidos de la habitación, el tintineo del hielo, el murmullo de la multitud, se desvanecieron en un rugido sordo. Se volvió hacia Bianca, con una mirada enferma y confusa en su rostro. ¿Dijo Gwendolyn?» Bianca puso los ojos en blanco, molesta. «Es un nombre común, Preston. No seas...» Sus palabras se ahogaron en su garganta. En lo alto de la gran escalera de mármol, ella apareció. La luz del candelabro atrapó primero el río de diamantes en su garganta, enviando puntos cegadores de luz azul y blanca a través de la multitud. Luego, la mujer apareció, una silueta de gracia imposible contra el brillante arco. No era la mujer del delantal manchado. No era la mujer con una flor en la nariz. No era la mujer que lloraba por sus insultos. La mujer en las escaleras era radiante, fría y aterradoramente hermosa. Su cabello castaño oscuro estaba recogido hacia atrás. Su vestido de terciopelo zafiro se ceñía a ella de una manera que hablaba de un poder silencioso y absoluto. Su postura no era solo recta, era majestuosa. Hizo una pausa en el escalón superior, flanqueada por el señor Lawrence y su equipo de seguridad, y examinó la sala. No era una invitada. No estaba nerviosa. Era una propietaria. Un gasp colectivo y asombrado recorrió la multitud. Esta no era la camarera de aspecto ratonil que los rumores habían insinuado. Esto era una presencia. Mientras comenzaba su lento y medido descenso, la multitud se abría paso para ella, como por una fuerza invisible. Preston Holloway sintió que la sangre se le iba de la cara. Su cuerpo se volvió de hielo. Era ella. Era su Jen. El delantal. El café amargo. La mujer a la que había llamado lastre. La mujer a la que había insultado. La mujer a la que había dejado por esto. «No», susurró. Era un sonido involuntario, una negación desde lo más profundo de su alma. «No, no, no». Bianca vio su rostro, el shock sin sangre, y luego volvió a mirar a la mujer en las escaleras. La realización la golpeó como una bofetada física. «Oh, Dios mío», susurró, su propio rostro, pálido. «¿Esa es... ella? ¿Tu exesposa?» La mentira había terminado. El juego había terminado. No estaba casada con un hombre en ascenso. Estaba atada a un tonto, y su espectacular y pública estupidez
acababa de arrastrarla con él. Gwendolyn llegó al pie de la escalera. Roland Baxter, con el rostro cubierto por una máscara de encanto forzado sobre un pozo de rabia hirviente, dio un paso adelante, bloqueando su camino. «Señorita Pembroke», dijo, tomándole la mano y haciendo una ligera reverencia. «Un placer. Soy Roland Baxter. Yo fui la mano derecha de su abuelo». Gwendolyn lo miró a los ojos. Sus ojos eran fragmentos de hielo. «Señor Baxter, tenemos mucho que discutir». Retiró la mano de su agarre, una fracción de segundo demasiado pronto, dejándolo allí de pie, con la mano torpemente en el aire. Fue un desaire público y brutal. Los miembros de la junta que observaban de cerca lo vieron. Gregory Shaw, el capitalista de riesgo, lo vio. Y su mente reprodujo las palabras de Preston del campo de golf: limpiando mesas, un ancla, cero ambición. Gwendolyn se apartó de Roland y caminó directamente hacia el alcalde, quien la saludó calurosamente. Preston, aturdido, la vio moverse. Se estaba escapando. Su mente, hecha añicos, se aferró a una idea desesperada y descabellada. «Ella todavía me conoce. Puedo arreglar esto». Comenzó a abrirse paso entre la multitud. «Preston, no», Bianca siseó, agarrándole el brazo. «¿Qué estás haciendo? No te atrevas». Él la apartó. Ella me conoce. Ella es mi esposa. Jen. Rompió la última línea de invitados, justo cuando Gwendolyn estrechaba la mano del alcalde. Tropezó, agarrándole el brazo, sus dedos enredándose en el caro terciopelo. «Jen. Gwendol». La música, que acababa de comenzar a sonar, se detuvo abruptamente. Toda la gala se congeló. 300 pares de ojos, los ojos más poderosos de la ciudad, se fijaron en ellos. Gwendolyn se giró, su expresión completamente indescifrable. Miró hacia abajo a su mano en su brazo, luego hacia su rostro. Él estaba pálido, sudando, sus ojos salvajes con una mezcla de terror y grotesca esperanza. «Preston», dijo ella. Su voz no era fuerte, pero cortó el silencio del vasto salón. «No, Jen, soy yo, soy Preston», gritó él, su voz quebrándose. Yo no entiendo, yo no lo sabía». Dos de sus hombres de seguridad se acercaron, con las manos en sus chaquetas. Pero Gwendolyn levantó una sola mano firme. Ella tenía el control. Ella lo miró de arriba a abajo, una evaluación lenta y deliberada, como si fuera un insecto que hubiera encontrado en su zapato. «Sé quién es usted», dijo. La multitud se inclinó. «Usted es el hombre que vino a mi cafetería. Pidió un café solo. Usted se quedó con el cambio, creo». La multitud murmuró. Sus palabras de aquel día, destinadas a humillarla en privado, estaban siendo transmitidas a todo el registro social. «Yo. Jen. Por favor», tartamudeó, su desesperación aumentando. «No quería decir nada de eso. Tienes que creerme. Siempre supe que eras especial. Yo siempre me llamaste un ancla», dijo Gwendolyn, bajando la voz, y las palabras cayeron como piedras en el silencio. «Dijiste que era un lastre. Creo que estaba en proceso de mejorar». Su mirada se dirigió, solo por un segundo, más allá de su hombro, hacia donde Bianca estaba de pie, congelada por el horror, con el rostro ceniciento. «Esta debe ser la mejora», dijo Gwendolyn, sus ojos regresando a Preston. «Ella es pintoresca». Las palabras exactas que habían usado para herirla estaban siendo devueltas, como dardos envenenados. «Gwendolyn, por favor», suplicó Preston, todo su futuro evaporándose ante sus ojos. Hizo lo último y más patético que pudo.
Se dejó caer de rodillas, agarrándose al dobladillo de su vestido. Podemos arreglar esto. Todavía te amo. Cometí un error. Fue la implosión más patética y pública que la ciudad había visto. Gwendolyn miró al hombre que había presumido de su nueva esposa, ahora aferrado al vestido de su exesposa como un niño. Ella no sintió nada. No, eso no era cierto. Sintió una liberación profunda y final. El ancla por fin, de verdad, había sido cortada. Dio un paso hacia atrás, dejándolo arrodillado en el mármol. «Retírenlo de mi vista», dijo. El equipo de seguridad fue instantáneo. Levantaron a Preston por los brazos. Él gritaba, un sonido balbuceante e incoherente. «Lo siento. Jen, lo siento. Te amo. No hagas esto». Bianca, al ver todos los ojos puestos en ella, al ver que todo su futuro social se desintegraba, se dio la vuelta y huyó, sus tacones resonando en el mármol mientras corría. Mientras arrastraban a Preston, una ruina lloriqueante y deshonrada, Gwendolyn lo vio marcharse. Respiró hondo, luego alisó el terciopelo de su vestido. Se giró hacia el horrorizado alcalde, cuya boca aún estaba abierta. «Ahora, señor alcalde», dijo, con voz perfectamente tranquila, como si nada hubiera pasado. «Me estaba hablando de la nueva iniciativa de zonificación, ¿verdad?» El director de orquesta, captando la señal, chasqueó los dedos. La música se elevó, llenando instantáneamente el vacío. La reina estaba en residencia. La fiesta y su reinado continuarían. La trampa final de Roland y el veredicto de la Junta. La gala fue un evento de nivel de extinción. A la mañana siguiente, Preston Holloway se despertó, no con la suave luz del sol en su condominio de lujo, sino con el resplandor cegador de su teléfono. El titular del Wall Street Journal era brutal. La heredera y el marido, la venganza de Pembroke. No era una columna social, era una ejecución financiera. Su startup se hundió antes del mediodía. Los inversores lo demandaron por fraude. Su tarjeta de crédito corporativa fue rechazada. La notificación de desalojo de su condominio estaba pegada a su puerta. Preston Holloway era radiactivo. En su desesperación, hizo lo único que pudo. Intentó contactar a Gwendolyn. Los correos electrónicos eran un torrente de regateo patético. «Jen, mi amor, por favor, lee esto». Estaba estresado. Bianca no significaba nada. «Te amo. Podemos volver. Te ayudaré a dirigir esta cosa». Fue al Pembroke Tower, con la ropa arrugada. Intentó empujar al portero. «Preston Holloway, para ver a la señora Pembroke». El portero, un hombre con la constitución de un monumento, lo miró con aburrimiento profundo. «La señora Pembroke no recibe visitas». «¡Gwendolyn!», gritó, su voz quebrándose contra el mármol. «Sé que estás ahí. No seas cobarde». De los guardias de seguridad personal de Gwendolyn se materializaron. Lo flanquearon. «Señor Holloway», dijo uno, con voz educada y definitiva, «se retirará de las instalaciones ahora. Si regresa, será arrestado por invasión de propiedad». Vio la pared de poder que se había erigido a su alrededor, una pared tan alta que ni siquiera podía ver la cima. Fue derrotado. Mientras tanto, Gwendolyn no era un fantasma, era una tormenta. El lunes después de la gala, a las 9 a.m. en punto, convocó una reunión de emergencia de la Junta de Pembroke Global. Entró en la sala de juntas del piso 80. El largo y pulido caoba reflejaba los rostros pálidos y nerviosos de los 12 miembros de la Junta. Habían venido preparados para expulsar a una camarera de aspecto ratonil. Ahora, estaban atrapados en una habitación con un depredador que no habían visto venir.
Buenos días, señoras y señores, dijo Gwendolyn, su voz clara y audible en la sala silenciosa. Tenemos mucho que abordar, así que seré breve. Ella asintió al señor Lawrence. Una enorme pantalla al final de la sala se iluminó. En esta pantalla, dijo, verán los registros de combustible del Pembroke Atlas, uno de nuestros portacontenedores, durante los últimos 18 meses, y en esta otra pantalla, los manifiestos de envío correspondientes a su carga. Notarán, continuó, con voz tan tranquila como la de un cirujano, que el barco ha realizado 24 paradas no programadas y no documentadas en las Islas Caimán. Su manifiesto, sin embargo, afirma que estaba en Singapur. Estos viajes fantasma, dejó la frase en el aire, representan un estimado de $800 millones en activos desviados, sin mencionar el robo de servicios de la compañía para transportarlos. Hizo clic en la siguiente diapositiva, un complejo diagrama de cableado que conducía a un solo nombre. Todo esto parece haber sido canalizado a través de una serie de velos impresionantemente complejos a una corporación fantasma. Baxter Holdings. ¿Alguna relación, señor Baxter? Roland Baxter se puso de pie, su silla raspando violentamente. «Esto es absurdo, es una invención. Usted, camarera, no sabe lo que está haciendo. No puede entrar aquí y...» Gwendolyn levantó una mano. El silencio fue inmediato. Ella sonrió, una sonrisa diminuta y fría que no le llegó a los ojos. «¿Una camarera?» «Sí», dijo, bajando la voz, y cada miembro de la junta se inclinó. «Lo que significa que sé cómo tratar con clientes exigentes. Puedo detectar a alguien que intenta cenar e irse sin pagar a 1 milla de distancia. Y lo más importante, señor Baxter, sé cómo cuadrar una caja al final de un turno largo y duro. Algo que usted, con su propina de $800 millones, parece haber olvidado». Ella apartó la mirada de él, hacia el resto de la junta. «El testamento de mi abuelo estipulaba que debía ser ratificada por esta junta. Retiro esa solicitud». «Estoy disolviendo esta junta», dijo, cortándolo. «Con efecto inmediato, como es mi derecho como única accionista. Estoy reestructurando Pembroke Global de arriba a abajo, a partir de este segundo». «Señor Baxter», dijo ella, con voz helada, «mi equipo de seguridad personal lo está esperando afuera. Lo escoltarán a su oficina para que recoja sus efectos personales. La SEC y el IRS se reunirán con usted abajo. Están muy interesados en sus barcos fantasma». El rostro de Roland Baxter estaba blanco. Señaló con un dedo tembloroso hacia ella. «Usted llevará esta empresa a la ruina. Destruirá su legado». Gwendolyn finalmente se sentó, tomando su lugar a la cabecera de la mesa. «No, Roland, voy a dirigirlo correctamente». Mientras era sacado, farfullando y amenazando, ella se dirigió a los miembros restantes y atónitos de la junta. «Para aquellos de ustedes cuyos nombres no aparecieron en la nómina privada del señor Baxter, pueden volver a solicitar sus puestos. A mí, personalmente. Tienen hasta el mediodía». Se puso de pie. «Eso es todo». El Ancla y la Emperatriz. 3 meses después, Gwendolyn estaba en la oficina de su abuelo. Ahora su oficina. El horizonte de la ciudad brillaba ante ella. El rincón del café, de hecho, había cerrado. Ella le había regalado el edificio y una dotación significativa a Leo, su ex empleado. Ahora era el Centro de Capacitación Laura Pembroke, una fundación sin fines de lucro que capacitaba a jóvenes en riesgo en las industrias culinaria y de servicios, en honor a la madre que nunca conoció. Ahora Gwendolyn estaba haciendo ambas cosas, dirigiendo el imperio y honrando la cafetería. El intercomunicador sonó. «El señor Lawrence está aquí, señora Pembroke». «Que entre». El señor Lawrence entró,
sosteniendo una sola hoja de papel. Señora, algunas novedades. Roland Baxter se declaró culpable de todos los cargos. Se enfrenta a 20 años. La Junta ha sido reconstituida con sus nuevos candidatos. Y esto llegó a mi escritorio. Fue marcado por recursos humanos. Pensé que querría verlo. Le entregó el papel. Era una solicitud de empleo interna. Recibimos Miles, dijo Lawrence, con el rostro impasible. Pero este era para el cuarto de correo. Dado el nombre, pensamos que era prudente traérselo. Ella lo miró. Nombre: Preston Holloway. Sus credenciales falsificadas, su escaso historial de empleo, su desesperación. El hombre que se jactaba de su mejora, ahora rogando por un trabajo de salario mínimo de la mujer a la que había llamado lastre. ¿Sabe que soy yo quien ve esto?, preguntó ella. No. Solo está solicitando en el portal de Pembroke Global. Probablemente esté solicitando en todas partes. No tiene idea de que se filtraría hasta usted. Gwendolyn miró el papel por un largo momento. Pensó en el café, el billete de $100, el sonido de la risa de Bianca, la fría y punzante humillación. Pensó en el hombre que la había llamado pequeña, ahora haciéndose el hombre más pequeño que podía imaginar. Cogió un pesado bolígrafo rojo de su escritorio. No escribió sí o no. Solo escribió una palabra en la parte superior de su solicitud. Ancla. Se lo devolvió al señor Lawrence. Archívelo. Bajo. Rechazado. Muy bien, señora Pembroke. Él tomó el papel, y con él, el último fantasma de su vida anterior. Gwendolyn se volvió hacia la ventana. Tomó un sorbo de su café. Amargo, fuerte, y en una taza que valía más que su antigua cafetería, y volvió al trabajo. No era una camarera. No era una esposa. Era una emperatriz, y su reinado acababa de comenzar. Chitolto. Reflexión final del narrador. La jactancia de Preston se convirtió en una nota a pie de página en la leyenda de Gwendolyn Pembroke. Él quería una esposa trofeo. Ella se convirtió en una emperatriz. Él quería estatus. Ella se ganó el respeto. Una historia perfecta de justicia kármica, donde la que fue despedida terminó siendo dueña de toda la sala de juntas. ¿Qué les pareció la venganza definitiva de Gwendolyn? ¿Creen que Preston y Bianca obtuvieron exactamente lo que se merecían? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te encantó esta historia y el dulce sabor de la justicia, suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima historia de triunfo.